vamos a continuar con esta serie y vamos entonces a ver algunos de esos aspectos importantes que creo que es sumamente que hoy los consideremos. La mayoría de las expresiones modernas de alabanza y adoración se derivan de alguna manera u otra de un texto que hay en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11. La manera como se ha enseñado y aplicado este texto es lo que ha producido lo que muchos de nosotros hoy conocemos como la adoración y la alabanza. Ese texto dice en Amós 9:11, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que está caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Alrededor del año 1948 surge en los Estados Unidos un movimiento que se le conoció como la lluvia tardía, o en inglés The Later Rain Movement. Ellos fueron los primeros que comenzaron a hablar de una reforma que algunos han llamado la tercera reforma, o se le conoce también como la restauración de todas las cosas, y es una parte de un verso que aparece en Hechos capítulo 3, verso 21, que dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, note bien allí, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ese verso de Amós 9:11 es el que se cita también en Hechos capítulo 15, verso 14 al 17, en el concilio de Jerusalén, que dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Textos como estos se interpretaron como que el Señor estaba restaurando, y escriba por allí esta frase, verdades perdidas, y esta era una de ellas, queriendo decir la adoración y la alabanza. La tendencia a interpretar la Biblia desde esta perspectiva es usualmente parte de la doctrina de las iglesias protestantes, siendo los pentecostales el grupo que más prominente a la hora de aplicar muchas de estas interpretaciones es como que más presto para eso. Los pentecostales en su mayoría consideran que los propósitos que Dios había predeterminado para su iglesia en el tiempo fueron interrumpidos por el pecado de la iglesia, pero que están siendo restaurados a través del tiempo porque Dios está interviniendo en la vida de la iglesia y está devolviendo, por así decirlo, esas verdades a su iglesia. Se las está revelando, está trayendo iluminación y la iglesia pues regresará de alguna manera u otra a esas verdades que se han perdido a través del tiempo por causa de la negligencia, del pecado en la iglesia y de una cantidad de serie de cosas que se le van asignando. No todos los pentecostales son iguales, no todos creen igual, pero en su mayoría esta es la manera de entender la historia y la Biblia, y esto está presente en la teología pentecostal. Una manera de resumir esto es que se dice que después de la muerte de los apóstoles, la decadencia de la iglesia del primer siglo avanzó a pasos agigantados, al punto que perdió la vitalidad espiritual, mientras que iba en aumento el ritualismo, el formalismo, la jerarquía y la organización dentro de la iglesia. Hay una palabra que ustedes quizás deben de haber escuchado, una declaración más bien, no es una palabra, para identificar este periodo es lo que se le conoce como el institucionalismo de la iglesia. Muchos historiadores dicen que ya eso estaba presente para allá a principios del año 100 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero que tuvo su máxima expresión alrededor del año 300 al 400
después de Cristo, y usted puede leer un poquito más de eso acerca de la conversión de Constantino y todo lo que eso provocó, pero ese no es el tema que nosotros tenemos aquí hoy. Lo que es importante aquí hoy es la interpretación y aplicación de todo esto en la vida de la iglesia en el nuevo pacto. La reforma y todas sus variantes enseña que Dios ahora está activo en el tiempo, recuperando y restaurando su iglesia a su estado original. Y esto se logra ¿cómo? Reintroduciendo progresivamente en la iglesia global la comprensión de esas verdades que a través del tiempo se fueron perdiendo. Y esto tiene muchas formas de decirlo, se expresa de diferentes maneras, sin embargo aterriza en lo mismo, y es pues que Dios está restaurando aquellas cosas que se han perdido a través del tiempo y que Él quiere que su iglesia regrese a ellas y que pueda ser establecida allí. El contexto histórico de esto comienza alrededor del siglo XVI, y esto comienza con la reforma protestante del siglo XVI. Luego sigue lo que se conoció como el movimiento de santidad, de Holiness Movement. Luego sigue con la iglesia pentecostal para allá fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aquellos que han estudiado un poquito del avivamiento en Azusa y diferentes cosas que sucedieron. Luego, por allá por la década de los 40, de los 50, surge este movimiento evangelístico, sanador. Ahí salen una cantidad de evangelistas que ustedes conocen a través de la historia. Luego aparece el movimiento carismático, aparece la tercera ola o the third wave, como se le conoció. De ahí luego por allá por los 80 aparece la iglesia apostólica profética, de ahí surge la iglesia emergente, bueno, y así sucesivamente. Todo esto, mis queridos hermanos y hermanas, fueron ¿qué? Movimientos que han ido enseñando que Dios está recuperando lo que se perdió en las generaciones anteriores y que está preparando a su iglesia para que esté lista para la segunda venida de Cristo. Un recurso que ustedes pueden comprar es el libro de Bill Hamon que se titula La Iglesia Eterna, en inglés es The Eternal Church, para que conozcan un poco más de esta perspectiva. Esos datos surgen de allí, ustedes los pueden leer un poquito más, pero esto no es una clase de historia. Lo que quería era darle un panorama porque nada se forma en un vacío. Lo que hoy se llama revelación, alguien lo tiene que haber dicho hace 200 años atrás, ¿ok? Así que no se me confunda con eso. Para nuestro propósito, en esta serie, hay 3 cosas que nosotros debemos de entender en cuanto a este tema. Número 1, si usted es protestante, y la mayoría de ustedes de ahí es que salen. A mí no me gusta usar estos términos, sin embargo, para identificarlo a nivel de estudio es importante. Si usted viene de ese corte protestante, Asamblea de Dios, Cristo Misionera, todo lo que tiene que ver con lo que surge de la reforma después del siglo XVI, usted pues viene de ese corte. Bueno, pues probablemente usted también ha sido expuesto a esto que se le conoce como la doctrina restauracionista, que es que Dios va a devolver a su iglesia su estado original y todas las verdades que se han perdido serán recuperadas. Si usted es pentecostal o viene de ese corte pentecostal en todas las expresiones habidas y por haber que tenemos en el pentecostalismo, también en lo carismático, usted también tiene un derivado de esta doctrina restauracionista. Si usted es cualquiera de las dos anteriores, usted lleva en su sangre, lleva en su sangre, en su ADN espiritual, el hecho de que Dios está restaurando a su iglesia a su condición espiritual. Usted no se puede escapar de ahí, lo haya estudiado o no lo haya estudiado, porque eso es lo que usted ha escuchado toda la vida. Si usted es parte de esta teología, eso es lo que usted aprendió, eso es lo que usted sabe, lo puede decorar, lo puede poner bien bonito, lo puede arreglar, pero es lo mismo. Si usted se pregunta por qué hay tantas maneras diferentes de interpretar la Escritura y por qué hay tanta división, una de las razones es que con el paso del tiempo, una verdad que se le restauró a una generación que puede haber sido iluminada por el Espíritu de Dios y esa verdad es restaurada, se convierte ahora en la defensa de esa verdad
por manos del hombre. Me explico. Bueno, pues si a principios de siglo Dios reveló y trae a iluminación una verdad de su escritura que estaba opacada, que se había como que enterrado en el ritualismo y todo este tipo de tradicionalismo que pueden estar presentes a través de la historia de la iglesia, y de repente alguien recibe la iluminación de algo, bueno, pues eso luego termina en una denominación, termina en un concilio, termina en un movimiento o termina en una red apostólica, ¿vio? Eso ahora es defendido por el hombre, y lo próximo que Dios puede estar haciendo va a ser atacado ¿por quién? Por esos que en un momento fueron utilizados, pero que piensan que hasta ahí llegó todo lo que Dios podía revelar, y los otros entonces son inicialmente también atacados como ellos también lo fueron en un momento. Por eso es que todas las denominaciones, todos los concilios tienen ciertos énfasis doctrinales que son los que enfatizan para poder preservar el pensamiento histórico y la teología que en un momento se formó de una verdad que Dios puede haber revelado. Cuando se trata del tema de la alabanza y la adoración en la iglesia de hoy, eso es exactamente lo que ha ocurrido. La adoración davídica restaurada se ha convertido en una de las verdades incuestionables de los últimos 30 a 40 años. La restauración del tabernáculo de David, como dice el texto, se enseñó que era una parte esencial e integral en el equipamiento de la iglesia para que cumpliera su propósito original. ¿A quién usted cree que se identificó con esto? Obvio, a David. La vida de David, entonces, como salmista, y su relación e interacción con la presencia manifiesta de Dios, y hay términos que se usan para poder identificar esto, por ejemplo, el arca del pacto, el lugar santísimo, el monte de Sión. Todo esto se presentó como que ese es el modelo para que todas las otras generaciones posteriores de creyentes puedan entrar a ese mismo nivel de intimidad, y en un sentido esa verdad que había estado perdida fuese restaurada. Y la pregunta que se hizo fue esta. La pregunta es, ¿qué tenía David que hizo posible que tuviera acceso a la presencia manifiesta de Dios? Note bien, esa pregunta es importante porque de eso es que trata lo que vamos a ver hoy. ¿Qué fue lo que hizo David que hizo posible que tuviera acceso a la presencia manifiesta de Dios? ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, que lo que le dio a David el acceso fue una vida de adoración y alabanza. ¿Vio? Yo prediqué eso. Yo lo enseñé. De hecho, yo tengo los bosquejos. Yo tengo miles de bosquejos de todas mis predicaciones y enseñanzas a través de los años. Yo lo enseñé, yo lo prediqué y lo creí hasta la médula, porque esa era la luz que tenía hasta ese momento. Entonces, la profecía de Amós se conectó ¿con qué? Con la adoración y alabanza, y como dice la Biblia, que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pues entonces se concluye. La manera en cómo nosotros podemos llegar a ser igual y tener el mismo corazón y la misma relación con Dios que tuvo David es como por medio de la adoración y la alabanza. Esto se afirma aún más. ¿Por qué? Porque gran parte de los salmos, que era el himnario de Israel, son escritos precisamente por David. Yo recuerdo para la década de los 90 que se decía que esto era lo que le faltaba a la iglesia. Que una vez se restaurara la adoración como David adoraba, se creaba entonces una habitación en la tierra para la morada de Dios. La gloria del Señor iba a resplandecer en su pueblo, los inconversos verían esa gloria y vendrían corriendo. Los templos se iban a llenar de gente buscando al Señor. Miles iban a ser salvos y por último surgiría
Note, esta palabra usted la tiene, si usted es pentecostal, usted la tiene que haber escuchado más de 100,000 veces. Vendría el gran avivamiento que hace falta para que se realice todo lo que el Señor quiere que su iglesia viva y experimente para Él poder eventualmente regresar. El único detallito, quizás no es muy grande, pero yo creo que a la luz de lo que vamos a aprender hoy, creo que es importante. El único detallito es que eso nunca sucedió. Muchos de los que promovieron eso ya ni viven, pero la teología no murió. Ellos murieron, pero lo que se enseñó no murió. Y esto no es una crítica despectiva, esto no es deshonrar a los que nos antecedieron, esto no es mofarnos de lo que enseñamos en un momento, lo contrario. Yo he dicho en esta serie que yo vivo orgulloso de mi herencia espiritual, pero eso no significa que Dios se quedó hace 40 años atrás. Eso no significa que el Espíritu Santo no puede estar iluminando a su iglesia hoy para entender con mayor precisión y exactitud lo que en un momento aún enseñamos y predicamos. Eso no significa que estamos cambiando el mensaje. Lo que eso significa es que hoy tenemos un poco más de claridad. No porque es algo nuevo, es porque hay una mayor definición en aquello que Dios en Cristo ha revelado. Entonces eso no es una crítica, no es una deshonra. Ellos pueden haber hecho muchas cosas extraordinarias, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que comprar cada cosa que se nos dijo y creer que esa era la última cosa que Dios podía hablar. Nosotros, muchos de los que están aquí conectados hoy, predicaron muchas cosas que hoy dicen, eso era lo que yo entendí en aquel momento, eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que Dios me permitió llegar a enseñar, pero mi corazón era correcto, era sano, no era un mensaje para desviar a la gente a falsos dioses, ni a diferentes ídolos, ni cambiando la fuente esencial de la salvación que es Cristo. Ese no era el tipo de mensaje, eran los mensajes estos que venían como en la periferia, lo que estaba sonando en el momento. Entonces, en algún momento, uno tiene que aceptar que puede haber estado sinceramente equivocado o que quizás no entendimos bien el texto y obviamente muchos repetimos lo que se estaba diciendo, ¿vio? Lo que se estaba hablando en ese momento. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo si le digo de que el hecho de que la mayoría diga algo, eso no significa que esa sea la verdad. El hecho de que mucha gente que nosotros conocemos o hemos conocido esté hablando lo mismo no significa que esa sea la verdad. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer como ministros competentes del nuevo pacto, como creyentes que amamos al Señor, como personas que queremos estar afirmados en la verdad de Dios en Cristo es, ¿qué dice la Escritura? ¿Vio? ¿Qué dice la Escritura? Yo he llegado a entender que las Escrituras significan lo que los apóstoles dijeron que significan. Lo voy a repetir porque esto es importante para los que están surgiendo como predicadores, como maestros, que hoy están expuestos a una gama de cosas que hace 15, 30 años, 20, 30 años atrás no era. Usted tenía que ir a una congregación, estar en un ambiente de iglesia para poderlo ver con sus ojos. Pero hoy no, hoy usted puede ver una cantidad de cosas, de prácticas, de cosas que se dicen, de cosas que se insinúan, de indirectas. Usted puede ver todo como en botica. Usted lo que tiene es que entrar a Facebook y allí puede encontrarlo todo. ¿Qué yo he llegado a entender a través de estos 37 años, particularmente en los últimos 13 a 15 años después de mi restauración? Yo he llegado a entender que las Escrituras significan lo que los apóstoles dijeron que significan. He llegado a entender que el contexto cultural, que el contexto bíblico son críticos, esenciales para la comprensión precisa y la aplicación contemporánea de cualquier pasaje bíblico.
Por supuesto, mis queridos hermanos y hermanas, que usted puede creerle más a lo que diga un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Usted puede creerle más a ellos, usted puede creerle más a lo que diga cualquiera. Con eso no hay problema, usted tiene ese derecho, esa es su decisión. Pero si decidimos no considerar lo que los apóstoles dijeron que significan las escrituras, si decidimos no considerar su contexto cultural, histórico y sociopolítico, lo que nosotros deberíamos hacer es cerrar la Biblia e irnos a vender pollos. Eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa que cualquiera diga o sienta en su corazón o tenga un texto para probarlo, se convierte en una verdad inspirada. Y esa es precisamente la actitud que a veces nosotros tenemos y es lo que nos ha sumergido en un relativismo espiritual. Mire la frase que se inyecta, sí, pero esa es la manera en que tú lo entiendes o esa es la manera en cómo tú lo interpretas, ¿vio? Pero esa no es mi experiencia. Es que si nosotros vamos a hacer teología de nuestra experiencia, mis amados hermanos, esto sería como las narices, todo el mundo tendría una teología diferente. No puede ser así, tiene que haber un medio, tiene que haber una regla, tiene que haber un orden, tiene que haber una manera de nosotros poder entender qué verdaderamente es lo que Dios nos quiso decir. Este relativismo espiritual, ¿qué es? Bueno, es esta tensión y esta actitud de que si se siente y se oye bien, Dios tiene que estar en el asunto. En otras palabras, la experiencia es más confiable que el texto. ¿Vio? La experiencia es más confiable que el texto. La pregunta que debemos responder hoy, mis queridos hermanos, es ¿cómo interpretaron los apóstoles Amós 9:11? Si todo nuestro mayor movimiento de adoración y alabanza, las prácticas, las danzas judías en las iglesias, las danzas como coreografía, no importa, todo lo que nosotros pongamos allí, si la fuente de eso, el fundamento de eso está defectuoso, la interpretación también lo será. Y esa es mi preocupación. Yo no le estoy diciendo a usted qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Yo lo que quiero es que usted tenga un fundamento propio para que construyamos esa vida en Cristo sobre lo que es inconmovible, lo que no va y viene, lo que no tiene que ver con modismos en nuestras iglesias evangélicas que van y vienen. No, que tengamos una fe que resista, que sea probada como por el fuego, que no va a ser sacudida por nada. Vaya o venga, nada la va a estremecer. ¿Cómo interpretaron los apóstoles Amós 9:11? Bueno, ¿qué profetizó Amós? Amós profetizó durante una época de paz nacional y de máximo éxito material y político en el reinado de Jeroboam, que fue el 13º rey de Israel. Él también profetizó una calamidad que Israel iba a experimentar porque a pesar de su relación de pacto con Dios, sus valores y su comportamiento no eran nada de diferente a las naciones paganas que le estaban rodeando. Entonces, Amós que le profetiza el juicio de Dios y que ese juicio pronto iba a venir sobre ellos. Sin embargo, él le dice, en medio de todo eso que ustedes van a experimentar por causa de que se han apartado de Dios, el Espíritu de Dios le hace una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Que el tabernáculo de David, que estaba caído, sería restaurado. La palabra que se usa en el inglés es tent, the tent of David, la tienda de David, que es equivalente a un tabernáculo, que eso es lo que era una casucha, era un tipo de tienda, ¿no? Y lo que es interesante aquí, cuando uno empieza a indagar un poquito acerca de ese tema en las palabras que se usan, es que ni en el hebreo ni en el griego hay una palabra para familia en el sentido de generación biológica. Las dos palabras que hay,
Una en hebreo es Beth y la otra en griego es oikos y significan casa u hogar. Pero la casa es una metáfora de la familia en la Biblia. Y es en el contexto de realeza o de linaje gobernante que se usa este concepto de casa. Por eso usted encuentra términos como la casa de Abraham o la casa de David. Los descendientes de David habían corrompido el trono de Israel y Dios prometió que volvería a restaurar, volvería a levantar la familia de David. La familia de David, que es la palabra que está allí en tabernáculo, en tienda, que había caído a través del tiempo. A ese linaje de David se le había prometido el gobierno. Su linaje estuvo a punto de perderlo, pero él dice, Amós dice, Dios lo va a restaurar. Y cuando Amós hace esa declaración, ¿qué es lo que se establece? Dígalo por allí. Si estuviéramos en un auditorio, yo le diría, repita conmigo, una promesa. Dios le hace una promesa. Tenga en cuenta esto, que en el tabernáculo no se menciona, en el tabernáculo de David no se hace mención de él en el monte Sión. Tampoco se menciona alabanza ni adoración en ninguna parte de ese texto. La adoración y la alabanza es una inferencia que se hace en el texto, pero no está en el texto ni en el contexto. ¿Cómo sabemos esto? Precisamente por el verso 12 del capítulo 9 de Amós, que dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Tenga en cuenta el propósito y el resultado de la restauración no tenía nada que ver con alabanza y adoración. Alabanza y adoración no están en el texto. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué enseñaron los apóstoles? ¿Qué fue lo que ellos enseñaron? Bueno, los apóstoles, para comenzar, no interpretaron el pasaje literalmente. Ellos lo aplicaron espiritualmente. Ese pasaje de Amós es el que se cita en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y por inspiración del Espíritu, ojo con esto, por inspiración del Espíritu de Dios, Pedro aplica Amós 9:11 a la salvación de los gentiles en el nuevo pacto, no a la adoración y a la alabanza. La referencia a la alabanza y a la adoración no se encuentran tampoco en ninguna parte del texto en Hechos 15. La restauración del tabernáculo de David tiene que ver con la extensión del gobierno del reino de Dios, tal y como estaba en el corazón de David. ¿Hacia quién? Hacia las naciones gentiles y paganas. Note bien, David a través de sus descendientes hereda las naciones. Las naciones no heredan el culto davídico. Pedro lo entendió bajo inspiración divina. Él lo vio, Él vio que aquello que estaba sucediendo en el día de Pentecostés era lo que Dios había prometido. Y también vio que fue lo que Dios le prometió a Joel en Joel capítulo 2. Ellos no lo vieron de una forma literal. Ellos entendieron que aquello era una promesa que se cumpliría espiritualmente en el Mesías. ¿Cómo heredó David las naciones paganas? A través del Mesías. El Mesías posee el remanente de Edom y todas las naciones paganas. Por eso es que se dice que las naciones son su herencia. Ahora, ¿cómo heredó el Mesías las naciones? David hereda las naciones a través del Mesías,
Pero ¿cómo hereda el Mesías las naciones? A través del Espíritu, porque es por causa del Espíritu que surge una nueva humanidad que en la Biblia se le llama la nueva creación. ¿Cómo reciben las naciones el Espíritu que mora ahora en ellas? También nos dice, por causa del nuevo pacto. Pero ¿cómo oyen las naciones lo que Dios ha hecho en el Mesías? A través de la predicación del Evangelio y el discipulado de las naciones, que no son pedazos de tierra, son etnias, grupos, tribus, naciones de toda lengua que eran rebeldes, pero han sido hechos hijos a través de la fe en Cristo y el Espíritu que ahora mora en ellos. Por eso, de las naciones rebeldes de la tierra, el Señor se proveyó de su propia herencia por el brazo fuerte y poderoso del Señor. El tabernáculo de David no fue restaurado en el 1948, fue restaurado en el día de Pentecostés. Y tú y yo, vivos en Dios, hoy como su nueva creación, en el poder del nuevo pacto, somos el cumplimiento de la restauración del tabernáculo de David. Cantemos o no cantemos, tengamos danzas en las congregaciones o no tengamos, toque o no toque el shofar, ese tema es para otro lado. Ahora no importa, el tabernáculo de David no tiene nada que ver con nuestra necesidad individual de un toque de la presencia del Señor, sino de lo que ya Dios ha hecho en el Mesías. Por eso, mis queridos hermanos, es que necesitamos enseñar. Pastores queridos, maestros queridos, apóstoles queridos, evangelistas queridos, profetas queridos, necesitamos enseñar al cuerpo de Cristo en qué consiste verdaderamente la restauración del tabernáculo de David, como lo interpretaron los apóstoles, con una comprensión del nuevo pacto. Permítanme, mis amados hermanos, cerrar y comenzar a cerrar esta lección de hoy con dos enseñanzas que se desprenden de una defectuosa interpretación de dos cosas particulares. Son dos cosas que usted y yo probablemente hemos escuchado y que se le ha hecho un fuerte énfasis, usualmente en lo que nosotros llamamos nuestros devocionales. Recuerde que eso es lo que se conoce como esa parte inicial de nuestros servicios cuando nos reunimos como iglesia, donde usualmente comenzamos cantando. Hay dos cosas que se desprenden de allí. Número uno, de que Dios habita las alabanzas de su pueblo. Y segundo, vamos a ver un poco ese Salmo 100, verso 4, que dice que entremos por sus atrios con acción de gracias y con alabanzas. Son dos cosas que tuve que revisar, tuve que revisitarlas, porque cuando las enseñé, la luz que tenía, hasta allí fue que me llevó. Por ejemplo, el Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Si se cree que la habitación de Dios son las alabanzas de su pueblo, entonces nosotros vamos a ser los responsables de que se facilite su manifestación. ¿Por cómo? A través de la adoración y de la alabanza. Veo que nada se forma en un vacío. Si yo creo que lo que facilita la manifestación, note, o que cantar un rato es lo que prepara la atmósfera para que Dios se mueva, pues no nos debe de extrañar que eso es lo que hacemos o eso es lo que hemos hecho. ¿Vio? Si nosotros creemos que vamos a tener un encuentro con Dios en el servicio, pero que eso depende de nosotros, no de Dios. Eso depende de nosotros. Según esta escuela, eso depende de nosotros los creyentes,
de que verdaderamente nosotros a través de la oración, de la adoración y de la alabanza, se cree una atmósfera, ¿vio? Para que eso produzca la habitación desde donde Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Note bien, porque el texto dice que Él habita en las alabanzas de su pueblo. Por eso es que no es extraño, usted lo tiene que haber escuchado y quizás lo sigue escuchando. Declaraciones como esta: hermanos, vamos a adorar a Dios ahora para crear una atmósfera, ¿ve? Porque Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y a muchos creyentes a la que usted le cita un texto, los desmantela, ¿vio? Ya no tienen argumento. ¿Por qué? Porque si está en la Biblia, pues quiere decir que así tiene que ser. Sin considerar el pacto en que se dijo, sin considerar a quién se le dijo, sin considerar las implicaciones de lo que se dijo, sin considerar si caducó o no caducó, sin considerar la cruz, sin considerar la resurrección, sin considerar el nuevo pacto, sin considerar una cantidad de cosas para poder comprender si eso es una verdad presente o es una verdad bíblica, queriendo decir que es una realidad de que Dios en un momento de la historia lo dijo así, pero en el nuevo pacto el orden es totalmente diferente. Entonces Dios cambia, como dicen algunos. No es Dios el que cambia. Lo que Él ha cambiado es la forma en cómo Él logra lo que ha querido siempre. Esto es lo que cambió. Por eso es que hay un nuevo orden en el nuevo pacto. Otra declaración que quizás usted ha escuchado es: hermanos, provoquemos la manifestación del Señor. ¿Cómo la vamos a provocar? Obvio, porque si Él habita en las alabanzas de su pueblo, pues entonces vamos a adorar y alabar al Señor. Lo que hemos hecho con esto, mis queridos hermanos, y con este texto del Salmo 22 es impresionante. Este es el texto que se usa para justificar sesiones de adoración y alabanza de día y noche, porque según el texto estamos creando la habitación desde donde Dios se va a manifestar. Por eso es que no comprender el nuevo pacto, mis amados hermanos, nos va a mantener creyendo que Dios habita en las alabanzas, y por eso para muchos, si el devocionar es menos de una hora, está flojo, ¿vio? Y usted oye a la gente: sí, pero es que no es lo mismo. Es que la presencia de Dios no es igual, porque yo no siento lo mismo como cuando los muchachos tocan. Y es que cuando ellos tocan, a mí como que se me erizan los pelos y yo me siento, a mí me dan unos correntazos que yo digo: Dios mío, pero qué unción tienen esos músicos, ¿vio? O sea, hay pastores que piensan que la gente no puede recibir la palabra porque no tienen buenos músicos y un cantante famoso que dirija los cánticos. Hay iglesias que hacen lo que tenga que hacer para pagarle a músicos y a cantantes que vengan, porque es que no es lo mismo, no es lo mismo. Si no hay cántico, no es igual. ¿De dónde usted cree que nace eso, hermano? Piénselo. Eso no es una crítica despectiva. Es que lo que nosotros hacemos tiene fundamentos. Por lo menos debería de tenerlo. ¿Vio? Porque según este concepto, si Dios habita en las alabanzas del pueblo, pues hay que adorar hasta que algo caiga. Hay que alabar a Dios hasta que estemos sintiendo algo. ¿Ve? Yo no sé si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo. ¿Usted ha escuchado eso o no lo escuchó? Yo lo dije 1000 veces, pero eso es tan subjetivo, tan y tan subjetivo, que el que está allí dice: Dios mío, yo no, ¿qué será lo que está sintiendo el pastor que yo no lo estoy sintiendo? Ah, pues yo no soy tan espiritual como el pastor. Entonces yo eliminé de mi vocabulario todo ese tipo de fraseología. ¿Por qué? Porque no representan la realidad del evangelio de Cristo. Y quizás me quede por quitar un montón más. Pero estoy dispuesto a que Dios me haga y me convierta en el ministro que Él quiere que yo sea, no lo que demanda una moda o demanda una generación. Entonces, si nosotros estamos allí diciendo: bueno, pues hermano, no ha pasado nada, es que no estamos adorando con sinceridad.
Tenemos que ser sinceros, adorar a Dios hasta que se sienta algo. ¿Cuántos están sintiendo algo de Dios? Imagínense, imagínense. ¿Qué tenemos que entender aquí? Que lo que eran alabanzas habitadas en el viejo pacto se han convertido en corazones habitados en el nuevo. En el viejo pacto Dios no podía habitar en el adorador. Por eso habitaba en la alabanza del adorador. ¿Por qué? Porque no habían nacido de Dios. Dios no podía hacer residencia en ellos, pero ahora usted y yo en Cristo, mis amados hermanos, somos esa habitación. Lo que eran alabanzas habitadas en el viejo pacto se han convertido en corazones habitados en el nuevo. Por eso el creyente genuinamente convertido y habitado por el Espíritu, eso no lo digo yo, eso lo dijeron los apóstoles, somos la morada de Dios en la tierra. Somos la morada de Dios en la tierra. Dios en Cristo tomó toda la iniciativa para asegurar su propia morada entre los hombres sin ninguna ayuda de nuestra parte, sin ningún culto de adoración y alabanza, sin ningún músico diestro en el piano, ni en la guitarra, ni en la batería. Eso está mal, no, de eso vamos a ver, eso es necesario, pero ese no puede ser nuestro fundamento, queridos hermanos. No es, Dios no dice, ustedes canten para que yo entre. No, Él dice, yo entré y por eso ustedes pueden cantar. Dios tomó la iniciativa para asegurar su propia morada entre nosotros, sus hijos. ¿Ve? Entonces, ¿por qué podemos creer hasta cierto punto que esto es legítimo para asegurar nuestra salvación, pero no es legítimo para asegurar nuestra comunión con Él después de la salvación? ¿Por qué solo la fe es suficiente para asegurar nuestra unión con Cristo, pero supuestamente para mantener la intimidad con Él, ahora tenemos que nosotros contribuir con la adoración y alabanza para que Él pueda supuestamente salir del cielo, que en algún sitio que se metió que nadie sabe, para que venga a morar con nosotros? Ese es el gran dilema de esto. ¿Vio? El creyente redimido es la morada de Dios en el nuevo pacto. Y es literalmente, la iglesia es el lugar santísimo en la tierra. Ahí es donde Dios habita. Ahí Él está manifestándose. Desde ahí Él sana, liberta, salva, restaura, trae vida. Desde allí, desde esa realidad. No que viene, no que vendrá, no que se va a manifestar. Desde esa bendita realidad. Por eso es que no necesitamos cantar para hacerlo realidad. No es que cantar está mal, es que no necesitamos cantar para hacer eso realidad, porque Él no está habitando en la alabanza, Él habita en el adorador. Lo que necesitamos es creer y obedecer para liberar la realidad. Y eso es lo que nos falta. Eso es lo que nos falta. Lo que nos falta es eso. Educar a la iglesia para que llegue allí sabiendo que entró a ese edificio, no para que Dios descienda, sino para que desde ellos haya una expresión de esa presencia manifiesta, corporativa, cuando los santos están reunidos en un solo espíritu. Donde hay dos reunidos en su nombre, no dice donde están cantando en una hora, donde hay dos reunidos en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Entonces tenemos que resolver esto. No hay de otra. Tenemos que buscar dónde es que nosotros hemos fundamentado todo esto. Hay otro más, y con esto termino. Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La idea de que el acceso a Dios en intimidad se logra a través de la alabanza y la adoración está arraigada en este texto, hermano. Hay fórmulas para orar. Usted comienza cantando, después comienza a adorar, sigue adorando, después usted medita. Hay una fórmula para todo.
Para todo se le da una fórmula. Y eso es lo que eventualmente, hermano, mata la vida espiritual. Porque entonces dependemos de fórmulas, no del Espíritu. Y ese es el gran dilema. La Biblia no dice, y los que siguen la fórmula, estos son los hijos de Dios. Eso no es lo que dice. Dice, los que son guiados por el Espíritu. Estos son, aleluya, eso diría amén a tu muerto allí. Estos son los hijos de Dios. Entonces, si la idea de que la intimidad se logra solo a través de la alabanza y de la adoración, pues entonces es obligatorio acercarse a Dios con alabanza y adoración. Ahora quizás usted entiende porque la mayoría de nuestras reuniones comienzan con cánticos. En ocasiones comienzan con cánticos para esperar los que llegan tarde, ¿sí o no? ¿Sí o no? En ocasiones comenzamos con cántico para, pues, despejar la mente, porque venimos casi como que la semana y necesitamos cantar un rato para despejar la mente y entrar, ¿vio? En ocasiones, pues son un poquito más deliberados, ¿no? Pues hay que empezar con cántico porque así es que Dios se manifiesta. Entonces, basado en todo esto, supuestamente, nosotros entramos a la presencia del Señor con una acción de gracias básica. Uno empieza dándole gracias a Dios por el día que me traíste, que me cuidaste en el camino, que me ayudaste a llegar, que no se me vació la goma del auto. Gracias, pero a la medida que vamos cantando, pues entonces hay que entrar en niveles de intimidad, ¿vio? En niveles de intimidad. Entonces, mientras más cantamos, pues como que vamos pasando del atrio al lugar santo, hasta que eventualmente, con la ayuda del Señor, de alguna manera, yo no sé si es a la media hora, a los 45 minutos, a los 60, pero en algún momento tenemos que aterrizar en el lugar santísimo a través de la adoración y de la alabanza. ¿Vio? Yo estoy diciendo que no debemos de hacer esto. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no hay lugar para acción de gracias, para alabar a Dios, para cantar, para dar vueltas, para celebrar. Yo no estoy diciendo eso. Enfáticamente eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que la preposición de esto es defectuosa y es peligrosa si no se entiende lo que ha sucedido en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto lo ha redefinido todo. Entramos al auditorio, entramos al salón, dígale como usted quiera también, templo, santuario, entramos con acción de gracia y alabanza, no por acción de gracia y alabanza. Lo voy a repetir, es más, escríbalo por allí. Yo entro con acción de gracias y alabanza, no por acción de gracia y alabanza. Repítalo conmigo, repítalo para que se nos quede. Entramos con acción de gracias y alabanza, no por acción de gracia y alabanza. Yo entro con acción de gracia y alabanza si la reunión es en el estacionamiento. Si es en Kenya, debajo de un árbol donde no hay músico, donde no hay cantante, donde no hay luces, yo entro con acción de gracia y alabanza, no por la acción de gracia y alabanza. Entramos en acción y alabanza cuando nos reunimos en un hotel y cuando nos reunimos en un opulento santuario, porque entramos ya nosotros ya entramos allí, a ese escenario, a ese lugar, con nuestros hermanos, con la acción de gracia. Yo no entro a la presencia de Dios por la acción de gracia y por la alabanza. El problema no es la mecánica, mis queridos hermanos, de lo que podemos hacer en la alabanza y la adoración. El problema es lo que pensamos que estamos logrando con nuestra mecánica. Ojo, si usted cree que porque levanta las manos está deteniendo los ángeles allá arriba en algún lado en el universo para que no lleguen hasta acá abajo, pues ahí es donde la mecánica tiene problema. Si usted se pone cositas, colores, utensilios, si usted carga una urna de madera y usted cree que eso es lo que va a bajar la presencia del Señor, ve, la mecánica no tiene problema hasta que el fundamento esté equívoco. Por eso es que uno llega a deducir, caramboles, si esto entonces no hace nada de eso, ¿para qué lo voy a seguir haciendo? ¿Vio? ¿Por qué? Porque la realidad del nuevo pacto es más poderosa que la sombra y el tipo de lo que tuvieron en el viejo pacto.
Por eso es que lo que es un método obligatorio en el antiguo pacto, ¿vio? Se convierte en un motivo significativo en el nuevo. Allí ellos tenían que entrar por las acciones de gracias y las alabanzas que ofrecieran, porque Dios habitaba en las alabanzas de su pueblo. Eso era obligatorio. Para nosotros un motivo significativo. ¿Qué es lo que eso significa? Que porque ya entré y porque ya doy gracias a lo que Dios ha hecho en Cristo, entonces mi motivo significativo es más poderoso que el método obligatorio de ellos. Por eso enseñar o decir que nuestro acceso al Padre se basa en cualquier cosa que no sea a través de la obra de Cristo es blasfemia. Yo sé que es una palabra fuerte. Es blasfemia. Es asignar otro medio aparte de Cristo. Llámese como se llame el medio. Llámese como se llame. Enseñar o decir que nuestro acceso a Dios se basa en cualquier cosa que no sea a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros es blasfemia. Nos acercamos a través de su obra, no de nuestros cánticos. Es más, dígalo allí si puede, aunque le duela. Dígalo. Nos acercamos por medio de la obra de Cristo, no de nuestros cánticos. Entonces usted está diciendo que no hay que cantar. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que la mente carnal interpreta. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil entender. Carambole, después que yo enseñé todo esto tanto tiempo, ahora tengo que decirle a la gente que no la tenía toda clara. Ahí es donde la humildad sana el corazón. Nos acercamos a través de la obra de Cristo, no de nuestros cánticos. Nosotros cantamos en respuesta a lo que Él ha hecho, no para que haga más. La adoración en el nuevo pacto es receptiva, no creativa. La adoración en el nuevo pacto agradece lo que has recibido. Celebra lo que ya Él ha hecho. Por eso es que cualquier doctrina que suplante la supremacía de Cristo es anticristo, independientemente de lo comprometido que estemos con eso que hemos enseñado o hemos dicho y de lo subjetivamente que nos haya tocado. Porque esta es la otra. Hay gente que dice, sí, pero pastor, es que un día estaban cantando y yo sentí un espeluzco, que aquello fue una cosa impresionante. ¿Cómo yo voy a dejar de creer en eso? Usted me va a decir que una experiencia subjetiva va a reemplazar un fundamento del nuevo pacto. Jesús está en el trono que se le profetizó a David. Note, por eso es que se trata de interpretar correctamente las Escrituras a la luz del nuevo pacto para llegar a conclusiones correctas, adecuadas, consistentes con la revelación de Dios. El nuevo pacto, mis amados hermanos, no tiene aquí, no es que usted puede interpretarlo diferente. Es claro, por causa del nuevo pacto, usted está tan cerca de Dios como nunca usted puede llegar a estar. Ninguna cantidad de adoración davídica, de danza, de chofares, de arcas con presencia, ninguna cantidad de símbolos cambia. Quien usted es en Dios y lo que usted es en Dios. El libro de Hebreos dice que ya hemos llegado al monte de Sión. Según la carta a los Hebreos, estamos unidos a Él. Estamos sentados en lugares celestiales. Él está con nosotros y en nosotros para siempre. Él es Jehová Shama, el Dios que está ahí. No el Dios que vendrá si le cantamos más de una hora. No entramos a sus atrios, mis hermanos. Mi corazón y el tuyo son sus atrios. Él ha entrado a ellos. Esta es la gloria del nuevo pacto. Por eso la adoración y la alabanza en el nuevo pacto es diferente.
Entonces, mis queridos pastores, muchos de ustedes que tienen músicos que no solo tocan y después se van para allá, para el lobby, se sientan afuera, empacan sus instrumentos y luego desaparecen, ¿qué le parece si usted les recomienda que escuchen esta serie y luego de usted escucharlas con ellos, empieza a hacer notitas y decirles, vamos a ver qué tenemos nosotros que entender de esto, vamos a orar juntos para esto, vamos a permitir que Dios nos hable para rectificar algunas cositas, porque después de todo, el estar en esa plataforma no es un espectáculo, sino que es un servicio que ofrecemos a Dios por medio de nuestros dones, capacidades y talento para la edificación y perfeccionamiento de esa gente que viene aquí, que tenemos responsabilidad espiritual de ellos, de enseñarles lo que Dios ha revelado y ha dicho en Cristo. Yo creo que eso es un buen ejercicio para los pastores. Un buen ejercicio. Y si los músicos le dicen, nada, yo no creo en nada de eso, ya usted sabe lo que tiene en mano. Ya usted sabe lo que tiene en mano. ¿Yo? Tiene el músico que quiere. Pero eso es lo que produce exactamente cuando nosotros no tenemos un fundamento. Una base sólida sobre la cual construir nuestra vida en Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. En la próxima lección vamos a seguir en el tema. Déjenme saber por allí si esto le ha sido de edificación, si esto le ha ayudado. Déjenme saber por ahí en los comentarios. Hay tantos comentarios por aquí. Miren esto. Qué tremendo. Necesitamos refrescar estas verdades. Necesitamos refrescar. Músicos que están allí conectados, adoradores, cantantes, hermanos y hermanas en Cristo, pastores, apóstoles. ¿Cuánta gente se quedaría en su congregación si se le van los músicos? Pregúntense en eso. Pregúntense en esa. ¿Cuántos se quedarían? ¿Se quedarían por lo que la obra de Dios está haciendo en ellos, o se quedarían porque ya no es lo mismo, ya no se siente igual? Yo me preguntaría eso. Si siento a todos estos músicos que se molestan y no pueden escuchar una hora de predicación, pero pueden estar tocando en un concierto 4 horas, pero no pueden escuchar una predicación de 45 minutos, yo me preguntaría, si lo siento, ¿se quedan? ¿Se quedan o se van para la iglesia de más abajo, que el pastor está desesperado por tener buenos músicos? ¿Qué haríamos? Tenemos que preguntarnos estas preguntitas. Yo sé que duelen, ¿cómo no van a doler? ¿O acaso cuando Dios trata con nosotros nos hace reír? Nos quebranta, nos sacude, nos estremece la existencia. Yo creo que debemos de hacer una pausa a veces y decir, déjame rectificar algunas de estas cosas, porque los problemas vienen de camino si no lo hacemos, hermanos. Mire que si vienen de camino. Oh, Lord, help us. Muchos de nuestros problemas ya están profetizados. Lo que pasa es que no los queremos ver. Ya están profetizados. No vamos a cambiar cosas haciendo lo mismo toda la vida. Llámele como le llame. Avivamiento, reforma, palabrería que a veces nosotros inyectamos, pero no cambiamos el fundamento de las cosas. Eso que le pasó a la anterior nos pasa a nosotros y también nos pasarán otras que tienen que ver con nosotros. Entonces, miren para allá, qué bendición. Qué bendición. Esa es mi pasión, hermano. Que Dios trate con nosotros primero, los ministros, los que enseñamos, los que predicamos. Y haya una expresión en la vida de la iglesia de Cristo extraordinaria, porque están siendo edificados en lo que Dios dio su vida por ellos, por su Hijo. Entonces, déjenme saber si esto le ha sido de edificación. Recuerden, todos los estudiantes que han comenzado en la comunidad virtual, bienvenidos. De veras que es un gozo siempre saludarles a aquellos que están en la clase los martes a las 7:30.
Este martes comienzo la clase número 60 de la Carta a los Hebreos. 60 clases, más de 60 horas de estudio. Esto ha sido una experiencia transformadora para mí y transformadora para los estudiantes que están allí. Si usted desea, puede comenzar desde la clase 1 hoy. Y además hay una cantidad de recursos impresionantes. Matricúlese por allí, en la comunidad virtual Transformados en Cristo. Le aseguro que hay suficiente para mantener allí todo ese deseo, esa pasión que usted tiene de seguir creciendo en el conocimiento del Señor, sumado a lo que en su iglesia usted puede estar recibiendo. Bueno, mis amados, que reciban un abrazo. Bendecidos son todos y todas. Gracias por haberse conectado hoy. De veras que aprecio que usted se pare este ratito los lunes en la mañana. Para mí es casi una obligación estar aquí. Siento ese peso de responsabilidad porque creo que Dios está usando este espacio de tiempo para afirmarnos y edificarnos en Él. Así que les veo próximo lunes. Bendecidos son todos.